Último bloque aquí en Cadena de Valor. Bueno, en este caso, una nota que realizáramos la semana pasada con Rodolfo Gil del INTA Castelar en el marco del encuentro organizado por la Regional Villa María de Apresid. Él se refirió a la problemática de los suelos, por supuesto, pero le consultamos y dio recomendaciones con datos específicos sobre lo que ocurre en nuestra región. Y eso es parte de la base de entender cómo funciona el sistema en su conjunto, esto es, cuáles son las características climáticas, no solamente en cuanto a la oferta de lluvia, acá podemos estar en una oferta de 700, 800, a veces más, en los años niños como estos que estamos teniendo, y relacionarlo esa oferta con la demanda que tenemos aquí en la zona. Y en función de, no solamente de la oferta, sino de cómo se distribuyen las lluvias. Eso por un lado, junto con la temperatura, las ventanas de riesgo de exceso de calor, heladas, etc. Pero por otro lado tenemos las características de los suelos. No todos los suelos, a pesar de que el origen es muy parecido, no todos los suelos funcionan de la misma manera. Hay suelos que almacenan más agua, hay otros que almacenan menos, por ejemplo un suelo con mayor textura arcillosa que un suelo de textura arenosa, pero al mismo tiempo la habilidad para entregar el agua a los cultivos también es distinta en función de esa textura. Hay suelos que entregan más de 12 milímetros por día, otros que entregan mucho menos. Entonces, haciendo una conjunción o una integración entre cómo funciona el ambiente edáfico, el ambiente suelo, con el ambiente climático, es que nosotros determinamos para nuestro ambiente de producción ventanas, lo que llamamos ventanas de riesgo, esto es determinar dónde están los momentos a lo largo del año donde tengo mayor riesgo, por ejemplo, no solamente de helada, no solamente de un golpe de calor, sino un riesgo, por ejemplo, de estrés hídrico. Teniendo en cuenta ese mapa de riesgo, es que uno establece después cuál es la mejor intensificación de cultivos, si puedo hacer 2 cultivos por año, si puedo hacer un cultivo de grano y un cultivo de servicio, como por ejemplo un cultivo de cubierta, cuándo lo seco, cuándo lo siembro, qué grupo de madurez, es decir, qué genética voy a elegir. A eso le voy a tener que sumar después todos aquellos manejos estratégicos que me permitan bajar los factores reductores, como son las plagas, las enfermedades, las malezas. Pero todo eso pensándolo en forma integral. O sea, nosotros no podemos trabajar un cultivo en particular, sino que tenemos que pensar y trabajar un sistema de producción con una mirada holística. De tal manera de que esto que decíamos, tratemos de imitar, entender cómo funciona la naturaleza. Esta mirada holística que usted mencionaba y que tal vez en los últimos años, no en los más recientes, pero sino en los años anteriores, un poco por las urgencias económicas seguramente, bueno, se perdió de vista. Sí, a veces por urgencias económicas, otras veces por cuestiones de usos y costumbres, por cuestiones que se van instalando aquellas cosas que resultan más sencillas, y entonces muchas veces se tiende a construir una agricultura más simple, por no decir reduccionista, que está muy lejos de la complejidad que tiene un sistema natural. Y eso nos genera problemas, como por ejemplo en los últimos años estamos viendo en estas zonas en particular aumento de las napas, o sea, excesos hídricos, que tiene mucho que ver con los rasgos climáticos, ¿no es cierto? Estamos pasando por ciclos húmedos, pero también tiene mucho que ver con ese manejo, porque por ejemplo, si la naturaleza nos dice que tenemos una oferta de cerca de 1000 milímetros o más y tenemos una demanda atmosférica de arriba de 1000 milímetros, nosotros haciendo un solo cultivo por año, independientemente que sea soja, maíz, pero un solo cultivo por año, estamos extrayendo una parte de esa oferta, por ejemplo 400, 500 milímetros. El resto, los otros 500 milímetros que no los usamos, obviamente se van a quedar en el suelo, lo van a colmatar, se van a ir a los bajos y tenemos estos problemas de excedentes hídricos. Cambiamos de tema y las industrias relacionadas con el sector agropecuario desde el año pasado están mostrando una muy buena performance. Pero bueno, esto no ocurre con todas, por lo menos en este 2016. Hay problemas, por ejemplo, en las fabricantes de silos con la importación. Sobre este tema, bueno, habló Julián Viñati, quien es el titular
de una firma de silos con el servicio de noticias de Infolink. En Argentina aproximadamente somos entre 25 y 30 fábricas las que nos dedicamos, ¿no?, a este rubro. Hay fábricas que tienen de hasta 65 personas y hay fábricas que tienen 10 personas. Pero en promedio estamos entre 25 y 30 personas por fábrica. Silo hay de todo tipo, ¿no? Porque depende mucho, o sea, se diversifica en base a la producción. Al haber tanta producción de cereales, de diferentes cereales en las diferentes zonas del país, se van adaptando los silos. Después hay silos que arrancan desde las 5 toneladas hasta las 15.000 toneladas que se fabrican en Argentina. Por lo cual, entre diámetro y altura, para llegar a esas toneladas hay una diversidad importante. Después también lo que hacemos la mayoría de las empresas es la mecanización y el transporte de esos productos. Las tres transportes que manejamos es redler, cintas y roscas. La mayoría de las empresas nos dedicamos a esto, ¿no?, a ese tipo de transportes. El año viene siendo bueno, venimos creciendo. La verdad que a mitad del año pasado se empezó a reactivar el sector después de un 2015 difícil. Pero a futuro lo miramos con cierta preocupación porque estamos notando el ingreso de productos importados en este rubro. En una reunión que tuvimos el otro día con colegas estamos viendo de que prácticamente el 25% del mercado hoy es importado. Y realmente nos preocupa porque la mayoría de las empresas del sector están con capacidad ociosa, están también entre un 25 y un 30, por lo cual eso lo podríamos abastecer nosotros. Si bien el año no es malo, es un año muy bueno, se reactivó, estamos mirando con preocupación el futuro, obviamente. Lo que más nos llama la atención y nos preocupa es la diferencia en costo de producción que estamos teniendo nosotros con respecto al importado. O sea, hoy están entrando y entran a un precio muy competitivo, por lo cual eso, ¿qué hace? Que nosotros hayamos perdido mercado afuera, no podemos exportar y que ahora también internamente nos cueste competir con lo importado, porque en definitiva, con los mismos colegas en empresas nacionales, las estructuras de costos son similares. Ahora, cuando vienen de afuera, los costos son muy diferentes. Hablo del costo de mano de obra y de materia prima, ¿no? Ya lo elevamos, tuvimos reuniones en el Ministerio de Industria y bueno, ya lo estamos transmitiendo y la verdad estamos teniendo eco, nos están escuchando, bueno, estamos buscando entre todos arribar a soluciones que nos permitan un poco, no solo trabajar sobre los costos para ser más competitivos, sino también de protegernos de este ingreso de este producto a través de normas que nos permitan a nosotros poner ciertas condiciones. Y bien, llegando al final de Cadena de Valor, como siempre, el segmento de la Agenda Regional de Eventos. El 27 de julio, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia llevará a cabo la tercera jornada provincial de suelos en La Carlota. El encuentro está organizado en distintos bloques temáticos. Bloque 1, ordenamiento territorial, cuencas y caminos. Bloque 2, manejo por ambientes. Bloque 3, buenas prácticas agropecuarias. También habrá un momento de intercambio entre renombrados especialistas. Informes e inscripción www.ciacordova.org.ar. Y bien, llegando al cierre, momento de agradecimientos para el Hotel Amerian, que habitualmente nos recibe en sus instalaciones para grabar las presentaciones de este programa. Ahora sí, llegamos al final. Será hasta la próxima semana. Chao.